la iglesia del Señor. Y quiero hacer énfasis en algo en específico. Si usted lo ve, dice el establecimiento de una iglesia con una experiencia carismática y ¿qué? Misionera. Una experiencia misionera. Y esto es muy importante porque de esto es lo que te quiero hablar, de una iglesia misionera. Ahora, cuando yo digo una iglesia misionera, muchos de ustedes podrían estar pensando que misionera es aquella que levanta misiones, aquella que envía misioneros a otras ciudades, a otros pueblos y a otras naciones para establecer nuevas iglesias. Y claro que parte de ser una iglesia misionera es establecer nuevas iglesias, inclusive así empieza nuestra visión, el establecimiento de una iglesia. Pero escuche lo que le voy a decir en esta hora, tanto a los líderes en general, a los ancianos, a los pastores que nos puedan estar escuchando. Una iglesia misionera no empieza cuando nosotros enviamos misioneros para abrir nuevas iglesias. Una iglesia misionera, escuche lo que le voy a decir, empieza con una cultura misional. Y eso lo puede apuntar. Una iglesia misionera empieza con una cultura misional. Yo le voy a explicar ahorita todo esto qué significa. Y inclusive le voy a empezar desde la base. ¿Usted sabe qué es misión? Donde viene misionera, misional. ¿Qué es misión? Y si usted va al diccionario, vamos a ver que misión quiere decir literalmente acción de enviar. Misión quiere decir literalmente acción de enviar. ¿Sí? Esto es muy importante que se lo aprenda. Inclusive, déjeme irme más para allá. Misión es una palabra latina que viene de una palabra griega. ¿Sí? Entonces, en latín se dice misión, que quiere decir acción de enviar. Y esa palabra latina viene de un vocablo griego. Yo creo que, no sé si usted sepa cuál es el vocablo griego al cual se refiere y que traducen en latín como misión, acción de enviar. ¿Sabe cuál es? Apóstol, apóstolos, enviado. La griega es apóstolos, de el enviado. En latín es misión. En español se traduce como la acción de enviar. Así que cuando vemos que somos una iglesia misionera, debemos de ver que somos una iglesia que esencialmente envía. ¿Y sabe por qué es importante que entendamos esto? Porque esto no solamente es característico de la iglesia del Señor. Esto no es Litz, esto no es el sello Litz. El que empezó esto de acción de enviar, el que empezó esto de iglesia misionera, el que empezó esto de cultura misional fue Jesús. En Marcos 16:15 dice, es la gran comisión, y les dijo, ir por todo el mundo. ¿Qué les dijo? Ir. ¿Los está qué? Enviando. Dile a la persona que está a tu lado, te está enviando. Así dile, voltea a verlo y dile, te está enviando. ¿Por qué? Porque, número uno, Jesús es un salvador misional. Él vino con una misión. Dios tenía una misión y mandó a su hijo, el que fuéramos salvos. La misión fue lo que llevó a la redención, y ahorita lo va a entender usted un poquito más. Y después viene Jesús, el enviado, el apóstol de nuestra fe, dice Pedro, y agarra a sus discípulos y los envía, es decir, les da una misión, los envía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué hace otra vez? Los envía. Amado hermano, usted debe de entender que en el centro del evangelio, y lo voy a ir entendiendo cada vez más en esta clase, en el centro del evangelio está la misión, es decir, el acto de enviar. Porque Dios, se dice en latín, miso Deo. Dios es un Dios con una misión, que envió a su hijo con una misión, que tiene un pueblo con una misión. Pero no solamente tiene un pueblo con una misión, sino la misión tiene un pueblo
que fue llamada a cumplirla, que fue enviada a cumplirla. Fíjense, la iglesia no solo tiene una misión. La misión de Jesús, y la estamos viendo en pantalla, la misión de Jesús tiene discípulos para cumplirla. ¿Alguien me está escuchando? Levante la mano porque no los escucho, pero sí lo veo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? La iglesia no solo tiene una misión, Jesús tiene una misión y tiene discípulos para llevar a cabo la misión. Normalmente lo relacionamos al revés y usted va a empezar a ver los paradigmas que le dije al principio, lo relacionamos como la iglesia tiene una misión. Y yo no digo que esté mal, pero si vamos a ver literalmente lo que estamos viendo aquí es que Jesús tiene una misión y tiene discípulos para llevar a cabo la misión, es decir, la misión tiene una iglesia. ¿Va conmigo? Así que tenemos un Dios misional, un Salvador misional y un pueblo misional. Y cuando vemos en nuestra visión, que yo les decía, dice que debemos de establecer una iglesia con una experiencia carismática y misionera. Me llama mucho la atención, es por eso que yo quería poner la visión como está, no solamente en el esquema, porque en el esquema nada más dice, somos una iglesia misionera, una iglesia carismática y misionera, pero aquí en el original, ahora sí que en el original, dice con una experiencia carismática, que podemos dar la clase de qué significa ser una iglesia carismática, pero dice una iglesia misionera. ¿Y sabe qué implica esto, amado hermano? Que es una acción. Tenemos que enviar con la misión de Jesucristo a cada creyente, no solo a los líderes, no solo a los asistentes, no solo a los pastores, no solo a los ancianos, a cada creyente, porque la iglesia, ustedes bien saben, yo les dije que no les va a decir nada nuevo, ustedes bien saben que la iglesia no es el pastor, la iglesia no son únicamente los ancianos, la iglesia no solamente es la célula o el culto. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Somos todos, ¿cierto? Entonces, si la iglesia somos todos y la misión tiene una iglesia, entonces todos tenemos la misión. Y no es de una clase de líderes, por buena que ésta sea, no es de un ciclo, por buenos que sean nuestros sistemas, es de una convicción y una experiencia individual que inicia en cada creyente. No inicia en el culto, como lo va a ver en un momento, no inicia en la reunión de líderes, como lo va a ver en un momento, no inicia en el día de célula, como lo va a ver en un momento, no inicia solamente en la planificación, como lo va a ver en un momento, inicia en la convicción de cada creyente de que Dios tiene una misión para él y que él fue puesto para cumplir la misión de Dios. Alguien me está escuchando en esta hora. Así que esto es una experiencia. Ser una iglesia misionera inicia, aquí vamos a empezar, con una cultura misional en los creyentes. Y es lo que yo le estoy hablando. No podemos pensar en una iglesia misionera si cada uno de los creyentes no entiende que tiene una misión. Y no va a entender que tiene una misión si no hay una cultura misional en los creyentes, sumamente importante. Para que nosotros seamos una iglesia misionera, necesitamos una cultura misional, no solamente en los líderes, en todos los creyentes. ¿Van conmigo? Sí, hágale así para que yo, ese es su amén, porque yo no los escucho, no me los veo, ¿eh? Eso, gracias. Ahora, podríamos preguntar, Apóstol Israel, ¿y cómo se ve una cultura misional? Cuando usted habla de una cultura misional, ¿a qué se refiere exactamente? Para poderles empezar a explicar esto, quiero decirles unas diferencias. Una iglesia misionera, escuche, comienza con una cultura misional, como les dije, no con una cultura de adoración. Y ahí voy a empezar a partir un poquito la situación de los paradigmas. Voy a repetir. Si la meta es que la iglesia, entendiendo por iglesia cada uno de los creyentes, tenga una cultura de ser
un enviado, de que Dios tiene una misión y utiliza a los creyentes para que se cumpla esa misión, y que ese entendimiento de cada creyente viene cuando el grupo de creyentes, la iglesia como grupo, como conjunto, como asamblea, como congregación, tiene una cultura misional. Debemos empezar entonces a ver que lo que predomina hoy en día no es una cultura misional, es una cultura de adoración. Ahora, desde aquí quiero dejar claro, la cultura de adoración no es incorrecta ni mala. La cultura de adoración es de Dios y viene del corazón del Padre. Sin embargo, para tener una cultura misional, la cultura misional es primero antes que la cultura de adoración. Déjame explicarte con este ejemplo, para que no sean tantos términos. Te pregunto, ¿cuál es la misión fundamental de cada creyente de la iglesia? Repito, ¿cuál es la misión fundamental de cada creyente y de la iglesia? ¿Tener comunión con Dios? ¿Orar? ¿Adorar? ¿Aprender de Dios? ¿Cuál es la misión fundamental de cada creyente de la iglesia? Mucho de lo que tú contestes aquí determina qué cultura tienes, ¿ves? Yo te voy a hacer bien claro para que ustedes determinen qué cultura tienen en Santo Domingo, porque estoy hablando con Santo Domingo ahorita y quizá algunos otros misioneros. Entonces, ¿cuál es tu respuesta en cuanto a eso? ¿Cuál es la misión fundamental de cada creyente y por ende de la iglesia? ¿Tener comunión con Dios? ¿Orar? ¿Aprender de Dios? ¿Adorar? ¿Cuál es la misión fundamental? Pues quiero decirte algo. ¿Sabías que nada de lo anterior se podría llevar a cabo de la manera correcta si no tenemos un encuentro personal con Jesús? Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo siempre he sido creyente, vamos a decirlo así. Yo siempre he creído en Dios, ¿ve? Yo no sé cuántos de ustedes siempre han tenido su religión. Yo era un buen católico, vamos a decirlo así. Es decir, no solamente iba a misa por los 15 años o por la boda o por la defunción. Yo sí iba a misa y procuraba ir todos los domingos, aunque era un adolescente en aquel tiempo. Yo era un buen católico. ¿Alguno de la audiencia era un buen católico? Que levante su mano, así como yo era un buen católico, un practicante. Yo siempre, gracias hermano de ahí de enfrente, ¿verdad? Yo era un buen católico, pero, mi hermano que levantó la mano junto conmigo, yo no sé, y los demás también, la manera en que hoy oro a Dios, y no porque sé muchas palabras, sino porque siento su presencia cuando yo oro o le adoro, es muy diferente a la manera que cuando yo rezaba y estaba en la iglesia. No sé si alguien me entiende esto. Es completamente diferente. Es decir, no es que no pudiera orar, no es que no pudiera leer la palabra y aprender en el catecismo algo de ella. No es de que no pudiera escuchar alguna música de Dios. Es que cuando yo conocí a Cristo y le entregué mi vida, todo eso tomó una nueva relevancia. Ahora ya no solo era algo externo, era algo interno, era algo precioso y maravilloso. Es decir, escuchen, es decir, para poder tener comunión correcta con Dios, para poder entender correctamente las escrituras, para poder adorar correctamente, yo tuve que tener un encuentro con Jesucristo. Usted también. Pero ¿cómo íbamos a tener un encuentro con Jesucristo para poder orar correctamente, adorar correctamente y aprender la palabra correctamente si no había alguien que nos invitara a tener ese encuentro y nos enseñara a hacer estas prácticas espirituales? ¿Cómo? Es como Jesús dijo, es que andan como ovejas que no tienen pastor. Usted, yo y todos nosotros, la realidad es que conocimos de la manera que el Señor, conocemos ahora al Señor, es porque hubo alguien. Y lo que le quiero dejar en su corazón es esto. Luego entonces, para poder tener una verdadera adoración, primero tuvo que haber alguien con una misión. Voy a repetirlo. Para que usted hoy esté adorando al Señor y sirviendo al Señor, tuvo que haber alguien que entendió que tenía que llevar a cabo la misión de Dios. Para que le hablara a usted
Y tuvo que haber alguien que entendió que tenía que disipularlo para que hoy usted le sirviera. ¿Alguien me está entendiendo? Es decir, antes de la adoración fue la misión. En sí, Pablo lo dice de esta manera. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Lo leo y lo puedo apuntar. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique, sin haber quién les predique? Escucha la última parte. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué es misión? La acción de enviar. ¿Cómo se podrá tener una verdadera adoración en la iglesia si no hay antes una iglesia que lleva a cabo la misión de Dios? Imposible. Imposible. Y la acción es ser enviado, ser enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este texto nos enseña claramente que para poder tener una relación con Dios, primero alguien nos tiene que hablar del Señor. Y para que éste hable, alguien lo tiene que enviar. Usted está aquí porque alguien tomó en serio la misión que le dio Jesús y quería que usted conociera del Señor. Ahora, escuche, todos los que hemos crecido en la fe lo hemos hecho también porque alguien se interesó por caminar con nosotros y enseñarnos a relacionarnos con Dios y servirle. La misión de proclamar el evangelio y de hacer discípulos precede a la adoración, precede a una búsqueda real de Dios, a un conocimiento real de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones la manera en que vivimos y practicamos o participamos de la iglesia no vislumbra una cultura misional, sino una cultura de adoración. Recuerde que para poder tener una verdadera adoración se necesita cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Déjeme empezar a darle algo práctico después de, creo yo, quedar claro que si realmente queremos tener una buena cultura de adoración, primero tiene que haber una buena cultura misional. ¿Me están entendiendo? Para tener una buena cultura de adoración, tenemos que tener primero una cultura de misional, no al revés. No, pastor, pues así nosotros lo creemos, porque yo no le estoy enseñando nada nuevo. No, así lo creemos. Ahora, déjeme empezarle a dar unos ejemplos para ver qué está primero en su congregación, en su grupo en casa, en su misión. ¿Qué está primero, la cultura de adoración o la cultura misional? Bueno, déjeme entonces darle unos ejemplos. Muchas veces nosotros pensamos en la cultura de adoración es, abre un lugar, templo, casa, reunión, y la gente vendrá a adorar. Es decir, si usted cree que ya porque tiene reuniones de célula, si usted cree que porque ya se abrió una misión o se abrió una iglesia en otro lugar, porque ya rentaron los misioneros, o ya tienen un edificio, las congregaciones más fuertes, o ya se pudo tener un anfitrión, ya con eso, pues se va a llenar la gente. Pues no, así no trabaja, y usted lo sabe. Pero a veces, independientemente que así lo sabemos, así practicamos la iglesia. Por ejemplo, al presbiterio específicamente. Amados hermanos, si vamos a abrir, digo a los ancianos y al pastor, amados hermanos, si abrimos una misión en, no sé, en otro estado, ¿qué le dirían que deben de hacer primero los misioneros? Y la respuesta muchas veces va a ser que tienen que tener un lugar para la reunión. ¿Qué reunión? Pues lo del culto. ¿Cuál culto? Pues el domingo. Esa acción devela que está primero la cultura de adoración antes que la cultura misional. Es decir, como que entendemos que si tenemos un lugar, la gente va a llegar sola.
Y usted y yo sabemos que la gente no va a llegar sola, pero aunque lo sabemos, lo practicamos diferente. O creer que los servicios de adoración forman discípulos. Yo quiero, con todo respeto, decirles esto. Ni el culto, ni esta reunión de líderes va a formar discípulos. Va a formar alumnos. Y podemos tener buenos alumnos, dicho sea de paso. Pero el Señor no nos llamó a ser alumnos, nos llamó a ser discípulos. Sin embargo, en nuestro paradigma pensamos que una reunión o una clase o una capacitación o un coaching hace discípulos. Tener en pleno a la gente, bíblicamente, no hace discípulos. El discipulado que hace Jesús es, una vez más, ser enviado y hacerlo predominantemente uno a uno o con pocos. Eso es lo que hizo Jesús. Bendecía a la multitud, le enseñaba a la multitud, pero discípulos los hacía con pocos. ¿Alguien me está escuchando? Pero muchas veces, aunque lo sabemos, a la hora de practicarlo es diferente. Yo le he dicho a mis ancianos, amados hermanos, ¿a quién están discipulando? No, pues pastor, yo doy la clase de líderes, yo doy esta clase de capacitación, yo doy el En Esto Creemos Uno. No, yo no te estoy diciendo a quién le estás enseñando y haciendo alumnos bíblicos o de liderazgo. Yo te estoy diciendo a quién te agarraste uno a uno para ser discípulos. Tienes 2, 3, 4. Yo sé que no tienes muchos porque no estás tiempo completo. Pero ¿a quién estás haciendo discípulos? Porque el modelo de Jesús es de uno en uno. Los otros, que son necesarios, esta clase que ustedes tienen es muy necesaria, pero hace alumnos. ¿Sabe lo que usted está haciendo con su asistente? Usted tendría que hacer discípulos. Y yo le garantizo que si usted se multiplica primero, efectivamente en su asistente, primero, y le enfoca bendice al general, pero se enfoca en discipular a su asistente. Aunque no tenga números de multiplicación, si su asistente pudo ser discipulado por usted personalmente bien, él le va a decir, pues no me des 5, con 3 me aviento, ya me enseñaste bien, y usted sabe que sí es cierto. Pero ¿qué pasa cuando se multiplica por el número de asistencia? Ya tenemos 15 y 45 niños. Ah, pues ya multiplíquense. ¿Cómo está tu asistente? Pues asiste a la clase de líderes. Ahí está. Pues dale, entonces, mira, tomó, en esto creemos 1, 2, 3 y 4, van los líderes, de repente como que no me llevo muy bien con él, pero pues ya cumplió con los requisitos de todas las clases, ya tiene tiempo, lo lanzamos y se muere una de las 2 células. ¿Alguien me está escuchando? Porque aunque lo sabemos intelectualmente, lo practicamos de diferente manera. Tengo que apurarme, se está yendo el tiempo. Tercer punto, cree que el crecimiento de la iglesia inicia con los servicios de adoración. La iglesia no crece con los servicios de adoración, pero le voy a decimos, no, ya sabemos, pastor, no, sí, lo sabemos, pero practicamos diferente. ¿Sabe por qué? Porque siempre decimos vengan, y en la cultura misional es ir. Ahorita le voy a decir, usted dice, vengan a la iglesia, vengan al día del amigo, vengan. Bueno, y si no vienen, no, pues sigan orando. ¿Para qué? Para que vengan. Y ya oré mucho, y si no vienen, pues sigue orando, reprende. Y fórzalos a entrar, ¿no? Algunos los evangelistas, con corazón evangelista, fórzalos a entrar, que vengan, pero fórzalos a entrar no quiere decir al reino de Dios, sino al templo. Todo lo tenemos en relación al templo. Bueno, quiero decirle algo, los cultos pueden añadir, pero no pueden multiplicar. Y Jesús no nos llamó a añadir, Jesús nos llamó a multiplicar. Pero la única manera de multiplicar es ir a predicar el evangelio y hacer discípulos de la manera que estoy diciendo, porque los discípulos se multiplican. Y en la parábola del sembrador dice que aunque hay diferentes tierras y la mayoría de las tierras no son buenas para la fructificación, hay una parte pequeña, la cuarta parte de las tierras que sí es buena para multiplicación. Y esa cuarta parte produce más que si fuera la 100 parte toda productividad. Es decir, los menos producen más si hay un discipulado correcto. Pero nosotros creemos que los más producen más, es decir, en el culto. Y eso así no trabaja. ¿Alguien me está escuchando? No sé si me voy a entender o de plano me dicen, no, pues eso ya lo sabemos, ¿eso qué?
Bueno, déjenme entonces explicarles un poquito más. Normalmente este tipo de pensamiento no se da de manera consciente. Sin embargo, cuando organizamos el funcionamiento de la iglesia o del grupo, cuando le hablamos a la gente, dejamos ver que nuestro énfasis es en la cultura de adoración o modelo del templo. Yo le llamo el modelo del templo y no en la cultura misional. Para que ustedes me entiendan, vamos a ver algunas diferencias de la cultura misional y el modelo del templo, la cultura de adoración. En el modelo del templo o cultura de adoración, la iglesia o grupo es un lugar a donde vas. ¿A dónde vamos, hermanos? Pues a la iglesia. Nos vemos en la iglesia. Te invito a mi iglesia. Y aunque sabemos teóricamente que la iglesia no es el templo, y la iglesia somos nosotros, cuando nosotros lo decimos y lo implicamos, literalmente estamos diciendo el culto. Es el culto, es la clase en el templo, es aún el cultito en el grupo de célula, es un lugar a donde vas. En la cultura misional, es una familia en misión en todo lugar donde esté. Si no vienes, no importa, te puedo empezar a discipular. ¿Te puedo dar un discipulado en tu casa? Fíjese la diferencia, ¿eh? Ya invité a alguien. Y va a venir, ya me confirmó, ya estoy en la semana de intercesión. ¿Y a cuánto les ha pasado que no llega el día del amigo, aunque ya le había confirmado? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes o aquí nada más pasa en San Antonio? A ver, levanten su mano. Lo tiene confirmado el amigo y no llega al día del amigo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo que normalmente vamos a hacer es, bueno, ¿qué pasó? No llegó y nos desilusionamos, nos pega, ¿no? A sus miembros también les pega. No vino, ya me había dicho que sí, a la última hora me canceló, ya le dije muchas veces, y me dice que no pudo ir, porque ha tenido algunos problemas de transportación, así, ¿no? Y le decimos, bueno, quizás son excusas, pero tú sigue orando. Ok. Fíjese que he visto que no se va por lo más sencillo. Se le dice, oye, pues si no puedes ir al templo, no importa. ¿Cómo? Sí, no me importa. Te puedo visitar y te puedo empezar a hablar ahí, nos tomamos un café o voy a tu casa y empezamos a platicar un poquito. Puedo orar por ti, por alguna necesidad. Y si tienes algunas preguntas de la Biblia, pues quizá no me sé todo, ¿verdad? Pero pues empezamos a platicar, aunque no vayas a la iglesia. Que no le estamos diciendo que no vaya a la iglesia, sino básicamente es aunque no vayas al culto o el día del amigo. Normalmente eso no lo hacemos. Normalmente al final estamos esperando que asista al culto o a la célula para empezar un proceso con esa persona. Porque la realidad, aunque decimos hay que ir, básicamente lo que estamos diciendo es hay que ir para traerlo y si no viene, no podemos comenzar. Hello. Otra cosa, la iglesia, grupo se lleva a cabo un día, semana, año en particular. ¿Cuándo es el culto? ¿Cuándo es el día de célula? O sea, la iglesia, una vez más, porque se conceptualiza así, es en el modelo del templo o de la cultura de oración, es un día, una semana o un año en particular. Pero en la cultura misional es una familia en misión todos los días. Ahora, Hechos 5:42, a mí me parece fantástico, Hechos 5:42. Dice Hechos 5:42, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo quisiera que usted lo subraye ahí o lo apunte o lo tenga en su Biblia. ¿Sabe por qué? Yo sé que quizá hay gente entre ustedes que les gusta realmente estudiar la palabra de Dios. A mí me gusta. Y les soy sincero, me costaba trabajo interpretar este texto de Hechos 5:42. Mucho. Le voy a decir por qué me daba dificultad interpretarlo. Porque me parecía imposible que todos los días tuviéramos cultos y que todos los días estuviéramos en día de célula. Los que sirven en el templo, en la alabanza, en el diaconado, en la producción general del tiempo, en la predicación. Déjenme hacer unas preguntas. ¿Ustedes ven posible todos los días culto? ¿Todos los días culto y todos los días célula? Porque es difícil. O sea, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a tocar todos los días? O sea, ¿quién va a predicar todos los días? Y bueno, entonces, pastor, en el nombre del Señor vamos a tener nuestra campaña de 3 semanas, un mes, y va a haber. Pues sí, no, pero aquí no estamos diciendo que era una campaña de un mes.
era siempre. Y cuando yo veía este texto y yo veía la condición de la iglesia en general, decía, es que ¿cómo voy a interpretar esto? ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo enseñaba? Le voy a decir cómo lo enseñaba. Les decía, lo que nos está diciendo ahí es la importancia de congregarnos, tanto en las casas como en el templo. Quizá no lo hagamos igual porque son culturas diferentes, pero quedémonos con el concentrado. Es muy importante que con frecuencia nos congreguemos. Y es la explicación, hasta suena bonita. ¿Ah? Amén, sí, 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 sí. Bueno, pues no. Ahí lo que dice es literal, pero te decimos, pero pues si es literal no la vamos a hacer. No, no, no. Es que ahí no están diciendo que tenía que haber un culto todos los días. Ahí no están diciendo que todos los días había una reunión de célula como nosotros la conocemos. Ahí están diciendo que todos los días, ya sea en el templo, que era el templo judío, no era un templo cristiano, y en ese templo judío no podían tener cultos cristianos porque era un templo judío. Cuando Pedro, el Señor lo usó para hacer un milagro de un cojo, a la puerta del templo se lo llevaron encarcelado ese mismo día. No podían tener un culto cristiano en ese templo. Y cuando empezaron a haber gentiles, los gentiles no podían asistir a ese culto a ese templo porque era un templo judío. Por tanto, cuando dice en el templo y en las casas, no está hablando ni de cultos como usted lo conoce, ni de días de celo como usted lo conoce. Está diciendo que cada creyente, con alegría y sencillez de corazón, todos los días, donde estuviera, en el templo, en las casas, en el trabajo, en el parque, en donde estuviera, hablaba del Señor con sencillez. Llevaba a cabo la misión con sencillez, todos los días. Porque no era de culto, no era de día de célula, era de cada creyente cumpliendo la misión que se les había dado. La misión tenía discípulos para ser cumplida. La misión tenía discípulos para ser cumplida. ¿Alguien me escucha en este sentido? ¿Sí? Muy bien. Ya nadie dijo amén, es decir, ya nadie le hizo así. A ver, amén. Muy bien. Vamos a seguir. Modelo del templo. La iglesia o grupo es únicamente una especie de farmacia en donde la gente viene por analgésicos para su dolor. Usted ha escuchado en sitios sociales que la iglesia es un hospital. Bueno, amado hermano, yo quiero que reevalúe esa posición, porque si bien venimos a las clínicas espirituales y el Señor nos sana, si nada más vamos a hacer un hospital, escuche lo que le voy a decir, si nada más vamos a hacer un hospital, la gente va al hospital cuando está enferma y cuando se sana, no se queda a vivir en el hospital, se va del hospital. Así que si usted solo quiere ser un hospital, los va a sanar y se van a ir. Sin embargo, es la manera que nosotros aún lo hacemos, ¿no? Ven a la clínica, ven a la noche de milagros, para que Dios te sane, para que Dios, y así hasta como ahorita me recordé, yo soy chilango también, mis hermanos, ¿verdad? Para que no le digan, para que no le cuenten, venga a la noche de milagros, vengan a la clínica espiritual para ser liberado, para ser restaurado, para ser completo, venga que Cristo le sane. Pero se está notando, venga, 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 venga. ¿Y qué era misión? Acción de enviar, no de atraer. Pero en la cultura del templo, en la cultura de adoración, así es, a contraste de la cultura misional. En la cultura misional, una comunidad que equipa a toda la gente para llevar sanidad a cualquier lugar en donde se encuentre la necesidad. No solamente, escuche, no solamente vamos a ir, porque yo una vez le dije a un pastor y fue algo tremendo, le dije, saca tu noche de milagros del templo. ¿Cómo, pastor? Sí, sí, tu noche de milagros no la hagas del templo. Ayunen como están ayunando, oren como están orando, reprendan como están reprendiendo y váyanse al parque a hacer noche de milagros. Váyanse al parque a hacer noche. Imagínense lo que va a ocurrir en un parque haciendo noche de milagro. No tienen que venir, vamos a ir. Ahora, quiero llevarlos más allá. Ni siquiera esperen que la iglesia organice una noche de milagros en el parque, que sería muy bueno. Pero cada creyente sabe
que tiene el poder del Espíritu Santo para imponer manos en donde se encuentre, en el mercado, en el cine, en el tren, en el metro, en donde sea, va a echar fuera demonios, va a libertar, va a hablar la palabra de poder, va a bajar el cielo a la tierra. Cada creyente, porque es una iglesia misional, no está esperando que vengan el tiempo, no está diciendo, ¿y cuándo va a haber la noche de milagros? No, hombre, ahorita vamos a hacer la noche de milagros. No está diciendo, pues en la célula estamos orando para tener una noche de milagros. Qué bueno, tengan noche de milagros en la célula, pero no estamos esperando eso, porque es cada creyente con una cultura misional. En ese contexto, Mateo 18 tiene realidad. O sea, Mateo 18 nos da otros ojos: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Así sí lo entendemos. Entonces, no solamente es en el templo o en las casas, es que cada creyente entiende que tiene una misión y la puede llevar a cabo. Alguien dice amén. Vamos a empezar a aterrizar esto. Otro paradigma. En el modelo del templo, la adoración se interpreta como un momento del culto de la iglesia en donde se canta y se busca inspirar y apelar a la gente con el estilo de música. Quiero reiterar que yo no estoy diciendo que esto no sea importante. En sí, esto es sumamente importante, porque el momento de adoración en canto, que es la manera correcta de decirlo, el momento de adoración en canto corporativo es único e insustituible. No se puede sustituir con nada. Con nada. Los momentos de adoración privada son los momentos de adoración privada y tampoco se pueden sustituir. Y los momentos de adoración en canto congregacional son únicos y no se pueden sustituir con nada. Se necesitan para el crecimiento y desarrollo del creyente. Punto. Ahora, dicho eso, y que es muy importante, la adoración no solamente es un momento de canto en el templo. En la cultura misional, la adoración se toma como las decisiones, acciones y actitudes del creyente que se alinean a la voluntad de Dios en todo contexto y en todo momento. Tú vas a dar adoración en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, y va más allá que cantar. Romanos 12:1 nos dice qué clase de adoración y qué clase de culto es ese. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pastor, ¿nos está diciendo que no debemos de tener un culto en el templo? No, yo no estoy diciendo eso, porque eso tiene su lugar predominante. Pero escuche, si usted cree que la iglesia es el culto, usted está mal. El culto es parte de la iglesia, fundamental, pero no es la iglesia en general. ¿Alguien me está escuchando? El ministerio en el modelo del templo es para profesionales, en lugar de capacitar a los santos para la obra del ministerio. En la cultura misional se capacita a los santos para la obra del ministerio. Ahora, pastores y ancianos, líderes, esto es difícil. Yo les abro mi corazón como pastor. Es difícil. Porque cuando tú empiezas a enviar, escuchen, a enviar, tú dejas de tratar de institucionalizar todo y de controlar todo. Porque tú estás capacitando a los santos para que ellos hagan ministerio, a todos, con título o sin título. Y a veces esto nos hace perder el control, porque de repente por allá uno está orando por enfermos y nadie le dio permiso. Y por allá otro le llevó comida a pobres, a gente necesitada en el hospital y no le dijo ni a su líder de célula. Fíjense nada más qué rebeldía tan grande, estar ayudando a la gente con comida sin decirle a su líder de célula. Pero cuando lo ponemos de la manera que le estoy diciendo, uno dice, ¿por qué deberíamos de regañarlo por llevar comida? Bueno, porque nosotros tenemos una cultura de centralizar todo, porque somos, y Dios es, de orden. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Podemos conservar un orden, pero a la misma vez una cultura misional, en donde cada creyente está empoderado y capacitado para hacer el bien y lo enviamos, porque ¿cómo predicarán si no son enviados? Dice Pablo, y lo enviamos y le decimos, todos, con título o sin título, vaya, hable del Señor y haga un bien. Por ejemplo, nosotros estamos ayudando a los inmigrantes y de repente yo me entero que
3 o 4 familias de la congregación están hospedando inmigrantes y no me dijeron absolutamente nada. Obviamente, como pastor digo, ¿y qué sabes si no son inmigrantes? ¿Qué tal si son salvatruchas? ¿Qué tal si son, ay, mis ovejitas, qué les va a pasar? Y entonces, pero yo digo, pero tengo que saber cómo les voy a tratar esto, porque lo que están haciendo es bueno, y no les quiero cortar las alas, no quiero dejarlos de enviar y que digan, pues, ¿para qué hago el bien? Si hasta me regañan por hacer el bien, ¿para qué? Señor, dame sabiduría, ¿cómo voy a tratar esto? Y el Señor nos está dando la sabiduría de que debe de haber un orden, pero basado en la honra y en la sabiduría, no tanto en la rebelión y en la sedición. ¿A qué me refiero? Esta gente, la mayoría, habrá los rebeldes, no lo está haciendo por rebeldía. Así que no tengo por qué tratarlos como rebeldes. Más bien voy a enseñarles en amor que nos debemos honrar unos a otros. Yo tengo la confianza para enviarlos a hacer el bien sin que me den todos los detalles. Yo los estoy honrando con mi confianza, los estoy capacitando, les estoy honrando con mi capacitación, con mi cuidado y los estoy enviando para que sean libres. Y al mismo tiempo ellos me van a honrar al dejarme saber y obtener consejería y consejo, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es una mutua honra, es un honor a la consejería. No solamente una autoridad sojuzgante que tiene que controlar todo, porque si queremos controlar todo, vamos a limitar a los creyentes a ser enviados y a hacer el bien. El servicio del creyente en el modelo del templo está limitado a lo que hace dentro del sistema de la organización eclesial. Es decir, se espera que la iglesia organice todo. Pastor, ¿y cuándo tenemos esto? Pastor, yo veo una necesidad muy grande allá en esto y yo veo mucha gente allá que podemos hacer esto. Se espera que todo lo organice la iglesia. Sin embargo, en una cultura misional, las acciones que en nombre de Cristo y por amor al prójimo, cada creyente realiza en su contexto de vida. Es ahí donde podemos entender Mateo 25, 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Sabe cómo yo veo ahora multitudes? Para mí, multitudes no son las que se congregan el domingo, no me interesa. Jesús siempre ministró a las multitudes, no me malentienda. Jesús sanó a las multitudes, Jesús libertó a las multitudes, Jesús enseñó a las multitudes y las multitudes lo dejaron. Pero él siempre estuvo abierto a ministrar a las multitudes. Así que yo siempre, claro que me interesan las multitudes en el sentido de que Jesús me enseña que yo las debo de ministrar, sanar, libertar, etcétera. Que vengan los domingos. Pero yo empecé a entender algo. Si yo salgo y envío y hablo del Señor, aunque no vengan a la iglesia, yo le digo a la gente, háblele de Jesús, lo que Dios ha hecho en usted. Aunque, es más, mire, les hice un reto a la iglesia, les dije, y no los invite a la iglesia. Y todos, ¿cómo? Pues sí, no los invite, nada más háblenles del Señor. Porque estoy convencido que si nosotros hablamos del Señor, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Es lo que dice ahí la palabra. Hábleles, ellos mismos le van a decir, oye, ¿a qué iglesia vas? Y ahí cuando le preguntan, pues yo voy a esta iglesia, es hasta ahora, si quieres vamos, pero aunque no vayas, pues yo quiero hablarte del Señor, qué bien te hago, cómo te ayudo. Amados hermanos, tengo la iglesia repleta, tengo carros de gente recogiendo personas que quieren ir a la iglesia, literal. Tuve que llamarle a pastores míos de la ciudad y decirles, ya no tengo carros, vengan por gente que quiere ir a la iglesia. A esas, a esas. Pero eso no fue lo que le dije a la gente. Lo que le dije a la gente es, hable de Jesús, haga bien, aunque no los invite a la iglesia. No es que no me interesa que vengan o no, es que hay prioridades. La misión es primero y después viene la adoración. No se preocupen. Démosle lugar a Jesús y Jesús nos va a dar lugar a nosotros. Vayan, visiten, hagan el bien, amados hermanos. Si no vienen a la iglesia, no digan, pues aunque no vengas, yo quiero ir contigo. Yo te voy a visitar, yo voy a orar por ti, yo te voy a dar un discipulado. Vayan. Y no, hombre, ahorita algunos de esos migrantes, por ejemplo, que estamos atendiendo,
Los de corazón evangelístico fueron y les predicaron el evangelio, estaban bien contentos, decían, ay, pastor, recibieron al Señor, estamos, que le digo, gloria a Dios, y apuntaste su teléfono, no, es que ellos van a Nueva York. Pues ahí está, por eso. ¿Cómo que por eso? Para la semilla. Ah, no, si llevan la semilla del evangelio y ya van a predicar. No, 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 hermanos con corazón evangelístico, déjenme decirles apostólicamente qué se hace. Quiero sus datos, porque llevan la semilla del evangelio y nosotros tenemos el contacto, porque les vamos a seguir dando discipulado en línea, los vamos a seguir afirmando en el Señor, le vamos a ganar las familias que lo están esperando allá y vamos a empezar una célula en Nueva York para después hacer una misión allá en Nueva York. ¿Se da cuenta? Nos los dejamos. Y ni esperamos que todavía vinieran a la iglesia. ¿Qué vamos a estar esperando? Me hablan hoy en la tarde una hermana, hermano, ya empezaron las reuniones en Monterrey, supimos que me daron misiones. Mi hermana, empezamos de cero. Y nuestra técnica, yo no le dije, pero nuestra técnica no fue empezar con un culto el domingo. Nuestra técnica fue empezar con visitaciones para potenciales personas que quisieran ser discipuladas. Ahorita, hermanos, para que oren por nosotros, ahorita ya hay una familia de la nada, que quiere que ser discipulada y ya se está visitando cada semana. De la nada empezaron los misioneros y tenemos ya una familia y están yendo semanalmente al hospital. Yo les dije, usted no se preocupen ahorita por el domingo. Vamos a empezar a predicar de Cristo. Y esa familia ya se está empezando a dormir en un discipulado el domingo en la mañana. Y ya estamos empezando, porque la meta es abrir una célula primero, ¿no? Y ahí van las familias, etcétera. Y me decía, oye, hermano, es que hay una persona cerca de Monterrey. ¿Y de Monterrey como cuánto? No, está en Linares. Linares está ahora a 45 de Monterrey. Entonces me dice, yo sé que no está en Monterrey, pero pues no sé cómo se le puede hacer. Para mí no es un problema. Para mí es una misión en Linares, un discipulado en Linares. No hay ningún problema que no pueda ir a Monterrey, hermana. Denos la dirección, mandamos a los misioneros y que visiten. Si esta persona quiere ser visitada, vamos a empezar un discipulado en Linares, porque potencialmente va a ser nuestra misión en Linares y nos vamos a extender, porque no estamos esperando que vengan el domingo, aunque Dios los trae el domingo y tiene momentos de adoración y de palabra maravillosos. ¿Están entendiendo la diferencia de esperar que vengan a ir? ¿Están entendiendo que no solo es con los pastores, sino que todos los creyentes deberían de tener una cultura misional? Por último, el primer punto de contacto de uno creyente con la iglesia es el culto o evento multitudinario que produce el templo. En la cultura misional, la relación con un amigo creyente fuera de los muros del templo son los contactos que tenemos para que poco a poco se les hable del Señor, se les disipule, aun y cuando todavía no van ni al templo, porque estamos seguros, lo que estamos experimentando es que si le damos lugar al evangelio, a la misión de Dios, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Escuchen, en el modelo del templo, al estructurar la vida y actividades de la iglesia de la manera del modelo del templo, se da el mensaje que lo más importante es un lugar, un día y ciertas personas calificadas, en este sentido los pastores y los líderes. Esto crea la predominancia de una cultura de culto o de templo o de adoración en lugar de una cultura misional. Estos mensajes son involuntarios, pero no equipan a los santos para la hora del ministerio. Inclusive pueden excluirlos para la hora del ministerio. Podríamos predicar lo contrario, saber qué es misional, saber qué es misión, decir tenemos que salir, pero si estructuramos diferente, aunque prediquemos eso, es más fuerte el mensaje que damos cuando estructuramos nuestro grupo en casa diferente, nuestra misión, nuestra célula. Así que, amados hermanos, estamos en un momento muy importante. Yo les voy a decir algo de corazón. La insatisfacción que están sintiendo ministros y creyentes es una insatisfacción santa. Estamos tratando de llenar con lo mismo. ¿Cómo con lo mismo? Sí. ¿Cómo hacemos mejor el culto? ¿Qué otro sistema mejor hay de células? Pero todo es hacia adentro. Estamos viendo tomar como modelos iglesias que tienen una superproducción de culto. Estamos viendo de qué color pintamos el altar. ¿Qué música va a ser mejor para atraer?
Y se nos ha olvidado que Jesús da un modelo muy específico y que el único que convence es el Espíritu Santo, el único que transforma es el Espíritu Santo. Le decimos, vamos a orar, nadie quiere orar. Bueno, es que la realidad, si tú quieres tener simplemente adoradores, pues sigue con tus cultos. Pero si tú quieres tener una cultura de adoración y discípulos que adoran, tienes que empezar con lo misional. Escuchen, si la iglesia tiene una cultura misional, se producirán adoradores. Pero si comienzan con una cultura de adoración, obtendremos servicios de adoración. Si quieres gente adorando, una cultura misional debe tener prioridad. Esta cultura es el punto de inicio de todo lo demás. El énfasis que se haga entre la cultura de adoración y la cultura misional marcará la gran diferencia de cómo se hace iglesia. Y yo cierro con esto. ¿Cómo quieren ver su iglesia en un año? ¿Cómo quieren ver su iglesia en un año? La respuesta que ustedes tengan va a determinar si van a enmarcar más la cultura de adoración y el modelo del templo o la cultura misional. ¿A qué me refiero? Estoy terminando. Si ustedes quieren mucha gente en el templo, sigan perfeccionando su producción de culto. Si ustedes quieren que su multitud no esté relacionada en cuanto a la cantidad de congregantes, sino a la cantidad de personas que se están ministrando por todos los creyentes, por todo alrededor de la ciudad y más allá, empiezan a sembrar una cultura misional. Voy a repetir esto. Si su proyección a un año o a dos es llenar su templo y tener varios cultos, síganle echando ganas para tener una buena producción de culto, para invitar. Pero si quieren multiplicarse y empezar no solo a hacer una iglesia, sino un movimiento que trasciende 4 paredes, en donde cada creyente es un misionero, en donde cada creyente habla del Señor y lleva el bien del Señor y los milagros del Señor, y no están esperando que vengan. No es fundamental cuántos vinieron, ni al grupo, ni a o si ya se va a multiplicar la célula y tal, sino cuántas personas están tocando, y tu enfoque está siendo en quién me multiplico, cuál es mi discipulado, cómo voy a invertir mi vida en mi discípulo para que este también se multiplique en otros discípulos y sea una multiplicación exponencial en donde tocan ciudades y transforman vidas de uno a uno. Si quieren eso, van a tener que priorizar la cultura misional y no la cultura de adoración. Repito, no está mal la cultura de adoración y es fundamental, pero hay un orden. ¿Por qué? ¿Cómo invocarán al cual no conocen? ¿Y cómo conocerán si no hay quien les hable? ¿Y cómo les hablarán si no hay quien los envíe? Hoy, como su apóstol y parte del consejo apostólico, yo les digo, vayan, todos, desde el pastor, los ancianos, coordinadores, líderes, sus grupos en casa, la iglesia, vayan, hablen lo que el Señor ha hecho en ustedes. Vayan, hagan un bien. No transformen solo Santo Domingo. A donde quiera que vayan, México y más allá, sean luz y sean sal. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un honor poder estar con ustedes. Por aquí los escucho. También mi hermano, no sé si tenga algunas palabras, algo que me quiera decir.